En el año 2009 yo tuve el privilegio de poder conocer personalmente a quien el Señor usó para que me expusiera a lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. En una conferencia en la que yo estaba en la ciudad de Chicago, más dirigida hacia el liderazgo y el empresarismo, el Señor providencialmente llevó al pastor Tim Keller en medio de esa conferencia a presentar y a predicar el Evangelio. Él abrió la Biblia, algo muy atípico en conferencias como esa, y le pidió a la audiencia que fuese a Lucas capítulo 15 y comenzó a leer desde el versículo 11 al versículo 32 lo que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero providencialmente, porque no creo que en Dios hay casualidades, este pastor hacían 3 semanas antes había predicado esa porción. Así que yo estoy sentado allí escuchando a un hombre del que yo no conocía, que tenía una presencia y una voz intimidante, pero lo primero que hizo, sin hablar mucho, fue: abran sus Biblias, los que tengan Biblias, y vayan al Evangelio según Lucas, y comenzó a predicar la parábola del hijo pródigo. A los 10 minutos de yo haber estado escuchando ese sermón y estar leyendo la porción, me rasqué, todavía tenía pelo en la cabeza, y dije: eso no se parece en lo absoluto a lo que yo prediqué hace 3 semanas. Así que yo cerré la computadora en la que estaba tomando notas, y toda mi atención, entre miles de personas que cuando comenzaron a escucharle se pararon porque no tenían interés, estuvo en lo que ese hombre estaba explicando del texto y de la manera que él presentaba a ese Dios pródigo. Él terminó esa plenaria y dijo que si alguno estaba interesado en abundar más sobre lo que había enseñado, él estaría en un salón. Así que yo salí corriendo pensando que ese salón iba a estar lleno de gente igual que yo, que le habían sido iluminados al ver ese texto. Y cuando llegué, él estaba allí con 2 o 3 personas nada más. Y este joven comenzó a hacerle preguntas y a decirle: pero ¿cómo usted ve eso en el texto? Yo nunca había visto que la parábola se tratara de un Dios pródigo. Yo le dije a la iglesia que era del hijo. Miren mal, hizo una analogía del hijo estando en Las Vegas. Él me miró con mucha calma y contestó cada una de mis preguntas. Y al finalizar puso su mano en mi hombro y me dijo: toma este libro. Mucho de lo que tú me has preguntado vas a encontrar la respuesta ahí. Y me puse en mi mano el libro The Reason of God, La Razón de Dios, que hacía 1 año antes él había publicado. Así que yo tomé ese libro, me fui a mi cuarto, y por los próximos 2 días yo no asistí a la conferencia. Entré a la computadora a ver quién era el bendito Tim Keller, a escuchar sus sermones y a leer ese libro. Pero una cosa que llamó mi atención fue que cuando yo comencé a escuchar sus sermones, a leer la historia de la iglesia que había plantado en Manhattan, yo vi y noté que este era un hombre con mucha experiencia pastoral. Llevaba años en el ministerio, pero el libro que me había entregado recién lo había publicado hacía 1 año, cuando tenía 58 años. Y a mí me estuvo curioso y traté de indagar la razón por qué un hombre con tanto conocimiento, tanta experiencia, había tardado tanto tiempo en poner algo por escrito. ¿Sabe qué? En ese momento no conseguí respuesta. Así que yo seguí leyendo sus libros. Evidentemente, como con todos los hombres de Dios, muchas cosas tengo similitud y estoy de acuerdo con él, en otras no. Pero él fue un portaestandarte de la centralidad del Evangelio y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras yo fui aprendiendo del pastor Tim y de sus enseñanzas, todavía detrás de mi cabeza estaba la pregunta: ¿por qué tardó tanto en escribir? Y finalmente la respuesta llegó. Y unos años antes de morir, en una entrevista, él dijo esto y va a aparecer en pantalla: no escribí libros hasta que sentí que tenía algo que decir, que había sido probado en el fuego del ministerio real. Yo quisiera que los jóvenes que están aquí y los que no están aquí, pero estoy seguro que nos van a ver y nos van a escuchar, aprendan de este hombre. Porque hoy
el bendito teléfono y la bendita computadora le ha dado un foro a jóvenes que no han vivido lo suficiente y creen que tienen algo que decir. Este hombre estuvo probablemente casi 30 años en el ministerio pastoral y se aseguró de entender que todavía no sabía lo suficiente para que gente se sentara a sus pies y leyera lo que estaba aprendiendo. Hoy Instagram y Facebook a jovencitos que acaban de salir de la universidad están dándole foro y ustedes dándole like. Hablando de qué le diría a su joven, pero si es joven. No, usted no ha vivido lo suficiente para hablar y escribir todavía. No hemos vivido lo suficiente, ni hemos pasado las marcas de la escuela del sufrimiento, como decía Spurgeon. Tenemos que ser estudiantes, aprender y que el Señor nos enseñe para asegurarnos que nuestra experiencia y madurez en el caminar con Dios sea lo suficientemente evidente para que otros puedan escucharnos. El salmista David, en el salmo más conocido del Salterio, pero también de toda la Biblia, el Salmo 23, es un salmo que escribió en las postrimerías de su vida, cuando su reinado estaba llegando a su fin. Y al igual que su hijo Salomón con el libro de Eclesiastés, lo que plasma en esos 6 versículos es la experiencia de haber caminado con Dios lo suficiente para poder decir y garantizar que el Señor era su pastor y que nada le faltará. Así que sin más preámbulo, yo le pido que vaya a su Biblia, al Salmo 23, y aunque usted se lo sepa de memoria, lo vamos a leer una vez más. Y el título de este mensaje es Conmigo en todo tiempo. Conmigo en todo tiempo. Cuando estén en el Salmo 23, me dicen amén. Leemos, oramos y comenzamos a trabajar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a orar. Padre, hemos alabado tu nombre y hemos reconocido desde el inicio, en la lectura, en el salmo, en la oración inicial, en cada una de las alabanzas, que tú eres nuestro buen Dios, que tú eres nuestro Padre y que nos enviaste a Jesús a vivir la vida perfecta, a morir en nuestro lugar. Y eso nos da garantía y seguridad de que sin importar lo que podamos estar experimentando, tú estás con nosotros. Ahora, Señor, en este tan salmo conocido por todos, recitado por todos, probablemente en la Biblia en casa de todos, pero que muy pocos hemos podido entender y aplicar y vivir bajo la seguridad de Él. Te rogamos que tú ayudes al predicador, pero también a tu iglesia, para que el predicador sea fiel al texto, tu iglesia pueda recibir el ánimo de tu palabra, pero también, Señor, que ese pastor del que habla David, que apunta al buen pastor, hoy también pueda hacerse visible a aquellos que están aquí y no le conocen. Señor, salva a los perdidos, edifica a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de entrar en el texto y cómo lo vamos a dividir, es importante que nosotros entendamos que este no es simplemente un salmo poético, es
Es un salmo muy pastoral. David está hablando de una forma que muestra un conocimiento propio de ese Dios a quien él ora, él garantiza que es su pastor. Porque esto es sumamente importante, porque el lenguaje que él utiliza es un lenguaje que en el antiguo Israel ellos le era conocido. Ellos entendían el lenguaje de lo que hace un pastor con ovejas. ¿Por qué? Porque el mismo David, que ahora es rey y está terminando la carrera, comenzó como un pastor. ¿Por qué nosotros debemos entender eso? Porque el versículo 1, él comienza llamando a Dios, como muy bien dijo el pastor Julio, el 6 de julio en su primer sermón en este recorrido por los Salmos, él le llama, en la Biblia de las Américas dice el Señor, en la Reina Valera le dice Jehová, pero él le llama por el nombre más personal de Dios, que es Yahweh. Es Yahweh. En otras palabras, nosotros podemos ver que David está dejándonos saber a nosotros en esa primera porción de este capítulo 23, ese Dios al que yo estoy orando no es anónimo, no está desconectado, no es lejano a mí. Él no está desinteresado, por todo lo contrario. Ese Dios está preocupado por mí. Ese alto, sublime Dios ha decidido acercarse a mí. Y yo quiero dejar eso como base, porque yo he tomado estos 6 versículos y los he dividido de la siguiente manera. Nosotros vemos del versículo 1 al versículo 3 que David apunta a su presencia. En el versículo 4, David nos apunta a su protección. En el versículo 5, David nos apunta a su provisión y él cierra con su promesa. En esos 6 versículos nosotros podemos ver que ese Yahweh, ese Dios personal, ese Dios alto y sublime que se ha acercado a nosotros por su presencia, por su protección, por su provisión y por su promesa, nosotros podemos decir, como es el título de este sermón, conmigo en todo tiempo. Conmigo en todo tiempo. El Dios que se hace presente por su presencia. El Dios que se hace presente con su protección. El Dios que se hace presente a través de su provisión es el mismo Dios que nos ha dejado una promesa. Con eso dicho, yo quiero que vayamos primero al versículo 1 al 3 para que ustedes vean que a ese Dios que Él llama mi pastor y que Él está seguro que nada le faltará, Él nos explica, número 1, por qué Él está seguro que nada le faltará. Y Él dice que es por su presencia. Y cuando yo digo por su presencia, es para que usted y yo entendamos qué es lo que estaba diciendo David. David está diciendo, su presencia, número 1, es suficiente. Nos garantiza cuidado total. Escuche bien, a los hijos de Dios, la presencia de Dios, que como dijimos en Corintios, no es que para los pelos ni es un corrientazo, sino es la garantía de que su Santo Espíritu mora en nosotros. Nos garantiza que nada nos faltará. Ahí nosotros vemos la autosuficiencia de Dios, pero también la necesidad de que nosotros no seamos autosuficientes, sino dependientes de Dios. No autosuficientes, sino dependientes de Dios, porque por la presencia de Dios en nosotros se nos garantiza cuidado total. Número 2, por la presencia de Dios en nosotros obtenemos descanso y dirección. Él dice en el versículo 2, parte baja, que Él por verdes pastos andará, y por aguas de reposo le conduce. Él estaba seguro que la presencia de Dios
provee. Escuche bien, porque si tú estás falto de paz, y si tú estás aquí falto de identidad, y si tú estás falto de propósito, si tú estás falto de sentido, es porque todavía tú no has experimentado la presencia de Dios, porque no has conocido al buen pastor. Cuando tú tienes una experiencia personal con el caballero de la cruz, el Dios encarnado, tú sabes que la presencia que mora en ti es suficiente. Pero no solamente es que es suficiente, sino que te da descanso, te da dirección, te da paz y te da propósito. Número 3, él dice en la parte alta del versículo 3, y utiliza ahora él, primero dice mí, el pronombre mí, mi pastor, ahora dice Él restaura mi alma, Él me renueva en tiempos de agotamiento, de cambio, de cansancio, en temporadas nuevas, donde son demandantes, donde produce ansiedad normal. El Señor nos dice: yo restauro tu alma, yo te renuevo diariamente. Y número 4, parte baja del 3, Él dice que lo guía por senderos de justicia. Amado, la presencia de Dios no te guía al azar. Como yo les decía a los matrimonios el viernes, no es que tú vas a dar vueltas y tiras la flecha y donde caiga, ahí tú sigues. No, nosotros no jugamos ruleta rusa en el caminar cristiano. El mismo salmista dice en el Salmo 33 que los ojos de Dios están sobre nosotros y Él nos enseña el camino por el que debemos andar. Esa es la garantía de los hijos de Dios, que la presencia de Dios en nosotros es suficiente, amado. Si estás soltero o soltera, espera en Dios. Pero es que yo quiero tener pareja. Ya te dije que eso no es malo. Es malo si te desesperas. Pero casado o soltero, lo más importante no es con quién duerme, es si la presencia de Dios está en ti. Porque Dios es suficiente. No solamente es suficiente, Él da dirección, Él da descanso, Él da paz, Él da propósito. Número 3, no importa cuán cansados estemos, su presencia nos renueva y nos restaura diariamente. Y por su presencia nos dice y nos asegura David que Él nos guía. ¿Lo tiene? En síntesis, amados, gracias, Lian. En síntesis, amados, David lo que está diciendo con plena certeza es: su presencia es suficiente, y porque su presencia es suficiente, nada me faltará. Su provisión y su cuidado están garantizadas. Lo vea, no lo vea, lo quiera, no lo quiera, lo entienda, no lo entienda, si eres hijo de Dios, estamos seguros. Estamos seguros. En tiempos buenos, en tiempos malos. En tiempos cuando parece que es audible y en tiempos cuando parece que hay silencio. En la calma, pero también en la tempestad. En salud, pero también en enfermedad. Cuando hay y cuando no hay. Cuando da y cuando quita. Todo lo externo es irrelevante porque su presencia es suficiente. Si tengo a Yahweh, a Jehová, al Señor, tengo todo lo que necesito. Eso fue lo que dijo David. El punto número 2 que él nos asegura y transiciona en el versículo 4, no solamente que la presencia del pastor es suficiente, sino que número 2, Dios nos garantiza su protección. Y ahora, él primero comenzó con mi pastor, Él me guía, y ahora habla de tú, todavía más personal. Y en el versículo 4, Él nos dice, su presencia número 1, escucha bien, creyente, la presencia de Dios, la protección de Dios, no es ausencia de dolor. Y esto es importante porque Él dice, aunque pase, Él está dando por sentado que vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. No es si paso. No es aunque pase. En boricua es cuando pase. ¿Me entendió ahora? Es que no lo entiendo, pues déjeme decir solo en Arriba Bichuela. Es cuando pases
Porque no es si va a venir el día malo. Es cuando vendrá el día malo. Porque debajo del sol y en este mundo caído, aún se redimido, como todos los santos en este libro, experimentaron quebranto, dolor, valle de sombra, valle de muerte. Pero Él nos dice que Dios, el que nos protege, no nos garantiza ausencia de dolor, sino que nos garantiza que es cercano, que está conmigo. Él dice, Dios no envía su ayuda desde lejos, sino que Dios se acerca a nosotros. Dios está cercano a sus hijos. Él camina con nosotros, dice David. A mí me encanta el versículo 4. Cuando pase por el valle de sombra de muerte, cuando llegue ese momento, yo no voy a temer mal alguno, porque yo soy fuerte, porque yo sé doctrina, porque yo soy miembro de Ciudad de Dios. No. Él dice, porque tú estás conmigo. Esa es la garantía. Envía lo que envíes. Nada se sale de tu control. Tú lo permites por el bien mío. Yo no lo entiendo. Yo no lo quiero. Pero yo lo soporto porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Y mire cómo cierra el versículo 4. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. En otras palabras, él dice, la disciplina tuya es garantía de que aún en la disciplina tú me guardas y me diriges. Porque aunque haya vara y aunque haya callado, y aun cuando yo quiera salirme, tú me regresas al redil, y a mí no me gusta, y me duele, aún ese dolor, tú proveerás aliento. Juan Calvino dijo que aquí nosotros podemos ver el gobierno paternal de Dios, que le da confianza a sus hijos. Mire, yo llegué aquí, habían como unos 328 niños corriendo cuando yo entré esta mañana. 329 con Edra, que da por 2. Y los padres estaban haciendo su mayor esfuerzo, lo cual agradezco, de tratar de controlarlos para que los hermanos pudiesen continuar el ensayo. Pero yo le digo a Esdras, Esdras, ven acá. Y cuando le digo ven acá, es como si le dijera en su cerebrito, corre hacia allá. Así que, evidentemente, yo soy el pastor. Él me llama abuelo porque Gabati cree que yo soy el abuelo. Yo prefería que me dijera tío, pero me dice abuelo. O tío o pastor. Pero ¿sabe lo que pasó? Que aunque yo le dije, ven, él no vino. Pero cuando Charlie corrió hacia él y le extendió la mano y él venía por aquí, yo dije, Charlie me la puso en la mano. Porque Charlie lo tomó y lo regresó al camino. Y le dijo, no me sueltes. Y él lo miró así. Y usted sabe. Uno no sabe el palo que trepa. Caminó por ahí con el padre. El chico se salió. El padre lo buscó. Le dijo, dame la mano. El niño obedeció. Aunque refunfuñó, estaba sostenido del padre, caminando en la dirección que el padre determinó. La vara y el callado, aunque no nos guste, la disciplina del Señor nos da aliento y nos da seguridad. Calvino dice, en esa acción nosotros vemos al gobierno de un padre que nos ama y que sabe lo que es bueno y que tiene paciencia aun cuando los cabezones de sus hijos se salen del rebaño. Déjeme decirle que usted no regresó al rebaño. El Señor lo fue a buscar y lo trajo. Y eso, dice David, nos da aliento. ¿Sabe por qué? David dice, porque no estamos solos. Dios siempre nos protege. No solamente su presencia nos garantiza que nada nos faltará, sino que su protección nos garantiza
que nunca estaremos solos. Pastor, que usted no entiende lo solo que yo me siento. No, yo no lo entiendo, pero Él lo entiende y Él te dice, por más solo que te sientas, tú nunca estarás solo. Yo siempre estoy contigo. Ahorita vamos a ver a través de quién nos garantiza esto. Número 3, David dice en el versículo 5, no solamente que la presencia de Dios nos garantiza que nada nos faltará, que la protección de Dios nos garantiza que no estamos solos, sino que número 3, en el versículo 5 nos dice que ese buen pastor nos da de su provisión. Y en el versículo 5 él dice que Él prepara, dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Sabe lo que está diciendo? La bondad de Dios se hace presente en medio de la batalla. Él dice, Dios le dice a David, yo no voy a eliminar los enemigos. Y tú estás aquí orando, Señor, destrúyelos, sácalos del medio. Y Dios dice, no me da la gana. ¿Sabes lo que voy a hacer? Es que te voy a proveer todo lo que tú necesitas en medio de tus enemigos. Voy a preparar un banquete y ellos van a ver que aun cuando tiren con todo, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Yo no veo que dice, tú eliminas a mis enemigos. No. Tú me das un banquete y me provees todo en presencia de mis enemigos. No para que usted le diga, léelo. No. Mira con quién te metiste con mi Dios. No hay que hacer eso. Hay que descansar y decir, Señor, prepara un banquete delante de la presencia de mis enemigos. Número 2 dice, unges mi cabeza. Y ese concepto, en el contexto antiguo en el que estábamos de Israel, era bien conocido. Porque el ungir con aceite era una señal de bienvenida, de aceptación, de honra. Era consagrar especialmente a alguien, separarlo. Y eso no se hacía con cualquier persona. Se hacía con gente que eran especiales. ¿Sabe lo que está diciendo David? Ese Dios, mi buen pastor, ungió mi cabeza con aceite. La provisión de Dios, ¿sabe qué? Fue personal y yo me deleité en ella. Él tuvo yo tuve la bendición de que a Dios le placiera hacerme sentir especial, honrarme y separarme para Él. Él unge mi cabeza. Es como si Dios le estuviese diciendo a David, yo estoy complacido contigo. Yo estoy complacido contigo. Tú me das deleite. Tú eres bienvenido a mi presencia. Y número 3 dice, ahí en la parte baja del 5, mi copa está rebosando. ¿Sabe lo que significa eso? Literalmente lo que está diciendo David es que bajo el cuidado de Dios, escuche bien, nosotros no solamente sobrevivimos, sino que florecemos. Hay algunos de nosotros que estamos sobreviviendo. Dios no quiere que sobrevivamos, Dios quiere que florezcamos. Que en medio de la dificultad, en medio del día malo, en medio de la necesidad, en medio de lo que esté pasando, nosotros estemos conscientes y seguros que el Señor, sin importar los enemigos que tengamos, preparará un banquete para nosotros, ungirá nuestra cabeza, nos da la bienvenida, con gozo estamos en su presencia y no subsistimos ni sobrevivimos, sino que florecemos en medio de la prueba. Wow, yo no sé si eso usted lo entiende, porque eso es una gran bendición. Con la actitud que yo me acerco en el día malo y en el día de prueba y en el día de transición, en temporadas nuevas, es importante. Si yo lo hago con temor, si yo lo hago con ansiedad, si yo lo hago tratando de cuadrarlo todo,
el Señor echa para atrás y dice, vamos a ver cuándo vas a venir para acá, cuándo vas a mirar, cuándo vas a consultar. Cuando se te acaban las flechas y miras para arriba, el Señor se acerca y te dice, tranquilo, no solamente estás delante de mi presencia, no solamente yo te protejo, sino que también yo proveo. Esa es la garantía que tienen las ovejas del buen pastor. Y ahora, ¿qué hace David? Cierra en el versículo 6, como hacen casi todos los salmos. Recuerda, alaba y mira hacia el frente. Y nos dice que hay una promesa. Y el versículo 6 dice, y este es el clímax, el tope del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré algunos días. ¿Saben lo que significa por largos días? Por la eternidad. Mire, mi amado, una cosa es tal vez, otra cosa es ciertamente. David está anclado en la promesa y en la garantía de que Dios es bueno, es bondadoso y que no importa las circunstancias, Dios cumplirá lo que ha prometido. Yo escuché a un famoso pastor decir sobre este versículo, específicamente donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, de esta hermana que iba a su iglesia que tenía problemas de salud mental. Y ella iba constantemente a diferentes consejeros en la iglesia y pastores con este trauma. Y ella decía que cuando salía de la casa, iba al supermercado, a la oficina del doctor, al centro comercial, a cualquier lugar, al trabajo, ella veía siempre dos hombres que la estaban siguiendo. Y las estaban siguiendo. Y los pastores y los consejeros trataban de garantizarle que eran diferentes cosas. Y ella pues decía, no, pero es que yo los veo, eso es cierto, están siguiéndome. Así que cuando el pastor notó que por más que le estaba ministrando otros en la iglesia, ella no estaba viendo y aceptando la realidad, él se recordó de las palabras de David en el versículo 6 y le dijo, hermana, la tomó por las manos y le dijo, hermana, esté tranquila, esas personas no le van a hacer daño. Esas dos personas, una se llama bien y la otra se llama misericordia. Y ellas lo que están haciendo es protegiéndola. Donde quiera que usted está, bien y misericordia le van a acompañar. Ella le dijo al pastor, ¿de verdad? Sí. Así que cuando lo vea, salúdele y dele las gracias. La hermana hasta ese día le dijo al pastor, gracias. Y salió. Algunos han tenido problemas con el me seguirán. No, David dice, ¿sabes qué? Yo estoy ciertamente seguro que Dios lo que promete lo cumple. Y el me seguirán en el hebreo es un verbo activo. Dice que la bondad de Dios nos persigue, nos sigue, nos rodea, nos acompaña, va detrás de nosotros. No porque haya nada en especial en nosotros, no porque Dios nos deba algo, no, porque como somos sus hijos, como somos ovejas de su rebaño, porque Él nos ama tanto, Él nos cuida tanto, Él nos protege tanto y Él nos provee tanto, nos garantiza que sin importar lo que esté pasando, su bien, su fidelidad y su misericordia nos perseguirán, nos acompañarán, nos rodearán todos los días de nuestra vida. ¡Wow! Todos los días de nuestra vida. Por eso esa canción, La bondad de Dios, algunas versiones dicen que la fidelidad de Dios nos persigue. Otras versiones dicen que la bondad de Dios nos rodea. Es la garantía de que a sus hijos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, Dios lo va a proveer. Amado, cuando la carretera se acabe,
cuando el camino tenga una calle sin salida. Escucha bien, no te metas tú ahí. Porque si te metes ahí, eso es una cosa, como dijo un filósofo aquí. Y lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Si en la vida Dios permite que hayan caminos que parecen sin salida, cuando más nos acerquemos a ese lugar, podemos mirar hacia arriba y recordar a la Señora Bondad y a su hermana la Misericordia. El bien y la misericordia nos van a acompañar. Yo puedo mirar arriba y decir, parece que se acabó. Y Dios dice, no, da un pasito hacia la derecha y sigue caminando. Vas a bordear la pared y más adelante hay una salida. El bien y la misericordia nos persiguen, nos rodean, nos acompañan, nos guardan. Esa es la garantía que el salmista dice. Para número 3, cerrar en el versículo 6, parte baja, con lo más bello de este texto. La promesa de que no solamente su promesa es segura, de que su promesa nos persigue, sino que su promesa nos llevará a casa. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En otras palabras, esto es lo que está diciendo David, mi amado. El pasto verde, el restaurar mi alma, la unción de la cabeza y la copa rebosante es simplemente un proceso para llevarnos a nosotros a una comunión con Dios por la eternidad. David estaba seguro que esto era temporero, pero que lo que Dios estaba haciendo, ese buen pastor en el cual estaba en su presencia, el que lo protegía, el que le daba provisión, le hacía la promesa de que estaría con él por la eternidad. David te está diciendo ya a ti y a mí, vive con esperanza porque el pastor nos llevará a casa. Si tú quieres esto, quédate con esto. Si estás construyendo para aquí, para ahora, está bien. Quédate con eso. Mis ojos están por encima del sol. Mis ojos están en un lugar donde nadie me lo puede quitar. No hay polilla ni orín que la va a destruir. Es un lugar seguro, eterno, donde yo voy a descansar. Donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más sufrimiento, donde no vamos a ver más separación, donde no va a haber más necesidad, donde no más me voy a sentir solo, donde no van a haber enemigos. Un lugar donde vamos a deleitarnos por la eternidad con el pastor, con el Padre, con el Señor, con nuestro buen Dios. Si tú quieres aquí a la hora, quédate con eso. Yo quiero esa casa que Dios en Cristo nos tiene preparada. Así que el Salmo 23 no es simplemente una expresión poética. Es la experiencia de David en un caminar con Dios. En su experiencia como pastor, recordándole a su alma lo que Dios hizo, animando al pueblo de Israel con lenguaje que ellos entendían, de que en medio de la situación, la presencia de Dios está presente para ellos, la protección de Dios está presente para ellos, la provisión de Dios está presente para ellos y las promesas de Dios son seguras para ellos. Ahora, para nosotros, los que estamos aquí en esta tarde ya, el Salmo 23 es más, mi querido hermano, que ese salmo que David apuntaba hacia el buen pastor. El Salmo 23 se cumple completamente en el buen pastor que es Jesucristo. Ese que nos salvó. Y yo quiero que vayamos y veamos en 8 porciones de estos 6 textos
cómo nos apuntan a Jesús. Número 1, el Señor es mi pastor. En el versículo 1 nos recuerda las palabras que Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Jesús no solamente es nuestra guía, Jesús dio su vida por sus ovejas. ¿Eres tú una de ellas? David dijo, nada me faltará. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En Cristo tenemos todo lo necesario, no solamente para la salvación, sino para el perdón y para la vida eterna. Número 3, junto a aguas de reposo me conduce. Jesús nos invita en Mateo 11, 28, vengan a mí y yo los haré descansar. Tú necesitas descanso, Jesús te invita porque Él es el descanso para nuestras almas. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús entró a ese valle antes que nosotros. ¿Y sabe qué? Venció a la muerte y resucitó para darnos esperanza viva. David dijo, tú estás conmigo. Pero Jesús prometió en Mateo 28, 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. David dijo, preparan mi mesa, me ungen mi cabeza, mi copa está rebosando. Pero el apóstol Juan en la isla de Patmos recibió del ángel la instrucción de escribir en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. En Cristo nosotros, hijos adoptivos del Rey, tenemos la garantía de que Él hoy está preparando una cena y un encuentro para sus hijos. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7, y nos garantiza, y juntamente con Él, refiriéndose a Cristo, nos resucitó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amado, si tú estás en Cristo, el bien y la misericordia te rodean, te siguen, te persiguen. Y David termina, y en la casa del Señor moraré por largos días. Jesús dijo en Juan 14, versículo 2 al 3, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré junto a mí. ¿Sabe para qué? Para que donde yo estoy, estén también allí ustedes. En Él encontramos nuestro hogar. Él es nuestro hogar. Él es nuestro refugio. Él es el lugar seguro. Amados, todo lo que el salmista vio era un anticipo de la obra que Cristo venía a hacer por cada uno de nosotros. El Salmo 23 nos recuerda que Dios es nuestro buen pastor. Pero nosotros sabemos en Juan que ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo, quien vino y vivió la vida perfecta y recibió la muerte que cada uno de nosotros merecíamos. Por ese glorioso intercambio, hoy ya no solamente somos criaturas, ahora somos hijos de Dios. Él es no solamente nuestro buen Padre, Él es nuestro buen pastor. Y sin importar lo que pase hoy, mañana o la semana que viene, sin importar los días buenos, los días malos, la dificultad, la enfermedad o las temporadas nuevas,
aunque eso pueda provocar un poquito de ansiedad, nosotros sabemos que estamos en la casa del buen Padre, nuestro buen pastor, y por eso estamos seguros. Por eso, amados, yo quiero que en esta tarde nosotros recordemos las palabras de John Piper sobre el Salmo 23. Él dijo: la razón por la que podemos descansar es porque Yahweh, Jehová, el Señor, es nuestro pastor. Pero también porque en Cristo, que es nuestro buen pastor, nosotros sabemos que no todo está bajo nuestro control. ¡Qué buena noticia! Porque aquí hay algunos que somos medios controladores. Yo espero que cuando yo ore, usted le pida al Señor como yo le pedía perdón en la madrugada. Señor, perdóname. Y gracias por recordarme que no todo está bajo mi control y que no todo tiene que estar en mi control, porque lo que es suficiente es que esté bajo tu control. Y como tú controlas y decretas todas las cosas, todo lo que suceda aquí no te toma por sorpresa, no se sale de tu mano, y nosotros, por la obra de Cristo, estamos seguros. Aquí hay algunos que tenemos que renunciar al control. Y deje de orar: Señor, toma control. Usted no tiene que orar: Señor, toma control, porque Dios nunca ha perdido el control. El que lo pierde es usted, porque no lo tiene, no se da cuenta y después se frustra. Ay, Señor, vamos a orar para que el Señor tome control, de verdad. O sea, es cierto, sí, Señor está, pues déjame intervenir aquí, bendito estos muchachos, déjame que se me salió de las manos las cosas. Gracias por darme permiso para controlarlo. ¿De verdad? No. A Él nada se le escapa de sus manos. Nada lo toma por sorpresa. ¿Qué tal si la oración la hacemos al revés? Señor, yo dejo de tomar en mis manos o tratar de tomar en mis manos el control, para yo poder descansar en que tú controlas todas las cosas y descansar en eso. Así que, Iglesia Bautista Ciudad de Dios, descansa, confía, y como decía ese verbo activo, me seguirán, espera activamente en el cuidado constante de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ese buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, fue el que dijo en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Y sabe qué? Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se recuerda el miércoles que le dije que John Knox dijo que nos pueden matar? Y les pregunté si alguien sabía lo que decía, y algunos hablaron en lenguas. John Knox decía: nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. Si lo que más triste en esta vida es morir, el morir para los hijos de Dios en Cristo es ¿qué? Ganancia. Nos pueden matar, pero no nos pueden hacer daño. En el aquí y en el ahora estamos en la escuela del sufrimiento, pero no estamos solos. El buen pastor está con nosotros, y nosotros por eso podemos decir, como dijo David y como Jesús dijo de sí mismo, que nos garantiza a nosotros: Él siempre está con nosotros. Él está conmigo en todo tiempo. El que tenga oídos para oír, yo espero que hoy más que nunca, a pesar de lo que pueda pasar, mañana te puede tomar por sorpresa, pero no toma por sorpresa a Dios. Él es nuestro buen Padre, Él es nuestro buen pastor, y Él estará con nosotros siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por el poder de tu palabra y por recordarnos en este texto que por tu presencia, por tu protección, por tu provisión y por tu promesa, que las cumpliste todas en Cristo, y con Él nos das la garantía y la esperanza de que un día estaremos juntamente a Él. Hoy reconocemos, Señor, que en medio de la temporada difícil que podemos estar pasando, nada
nos faltará. Tú estás con nosotros. Y si Jehová es nuestro pastor, nosotros, los hijos tuyos, estamos seguros. Que ahora, Señor, mientras hacemos canción, ese tan famoso salmo, lo cantemos de lo más profundo de nuestros corazones. Tus hijos para ser fortalecidos y los que no son tus hijos, para que mediante ese recordatorio tú quites las vendas de sus ojos y ellos puedan ver su condición. Dales por favor un corazón nuevo y el arrepentimiento y la fe para arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesucristo, no solamente como Salvador, sino como Señor de sus vidas. Cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas, Él es nuestro buen pastor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.